Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta clase donde quiero que hablemos acerca de las variables. Lo primero que aprendemos con un lenguaje de programación es escribir variables, así que vamos a ponernos con ellas. Voy a quitar todo esto, así queda un poquito más limpio y voy a cerrar también bien. Seguramente conozcas de otros lenguajes de programación o igual no lo sabes que existen unos tipos fundamentales de variables para programar. Un momento, pero ¿qué es una variable? Un programa trabaja con información. La mueve, la cambia, la almacena. Bien, la variable es el elemento que almacena datos para el programa. Habréis visto que hemos escrito una palabra llamada var. Pues esta palabra, var, sirve para indicarle al ordenador que a continuación vamos a declarar una variable. Var es una palabra reservada y solo la utilizaremos para declarar variables. Las palabras reservadas lo son porque el lenguaje de programación las reconoce y les asigna una función específica, con lo cual el compilador va a comprender qué es lo que queremos decir cuando las utilizamos y solo podremos utilizarlas con su objetivo. Así que, por ejemplo, yo no podré darle a una variable el nombre de var. ¿Qué ocurriría con esto? Pues bien, directamente ya nos aparece un error y nos aparece aquí dos errores y no puede estar var como var o let. Entonces diremos que una variable es un ítem, un elemento, un espacio en memoria que almacena un valor. Esto, un simple saludo, es la primera aplicación que se hace con cualquier lenguaje de programación, que es el famoso Hola Mundo. De manera que, por ejemplo, como vemos aquí, str va a ser un contenedor de información. Esto, por ejemplo, Hola Mundo, es una cadena de texto, lo que se conoce también como string. String es una cadena de texto, es una sucesión de caracteres que queda dentro de las comillas. Y sí, aquí las comillas son necesarias. Como veis, ya esto se queda en gris, ¿vale? Bien. De manera que, por ejemplo, este str va a ser un contenedor de información. Esta información es un string y ese string tiene una cadena de texto que contiene hello, espacio, playground. Cada vez que necesite usar esta cadena de texto, no tendré que volverla a escribir, sino únicamente invocaré esta variable poniendo únicamente su nombre. Y como veréis, aquí aparece el contenido que tenemos almacenado, únicamente con poner el nombre de la variable. Vamos a ver algunas. Como hemos dicho, tenemos str, que será una variable que va a almacenar un contenido, hello playground, que aparece en el panel de resultados, como veis aquí. La sintaxis del lenguaje es inquebrantable. O sea, si una cadena de texto va con comillas, tiene que ir siempre con comillas. De igual forma que se presta Swift a la flexibilidad, quitando las puntos y comas para la finalización de las líneas o de las sentencias, las comillas siempre tendrán que ir. Voy a crear otra variable que sea el lenguaje. Vamos a iniciarla con el signo igual y voy a poner el texto o el string, mejor dicho, Swift. Bien, ya tendría esta variable. Bueno, me imagino que supondréis que el nombre de variables viene por algo, ¿no? Y eso es porque podemos cambiar su contenido. Entonces yo puedo, como veis, aquí str tiene un contenido, aquí str pasa a tener otro contenido y yo más abajo str no tengo que volver a poner var, puedo igualarlo y decir, ¿vale? Con esto ya, ahora str tiene este valor. Vale, si yo necesito crear más variables, pues podré hacerlo simplemente con var. Entonces, yo puedo utilizar lenguaje, aquí tendría
un problema porque estaría iniciando una variable dos veces. Escribo hola y si pulsamos aquí no podemos redeclarar una variable, ¿vale? Pero sí podemos crear variables a partir de otras. Por ejemplo, lenguaje que mola, ¿vale? Entonces, lenguaje que mola puede ser o bien una cadena de texto o bien una operación entre diferentes variables. Por ejemplo, str es nuestra primera variable y la fusión con lenguaje. Como veis, cuando empiezo a escribirlo, ya Xcode me intenta completar, me sugiere, me presenta sugerencias para ayudarme a completar mi código. Yo aquí únicamente tengo que pulsar Enter y ya aparece. ¿Vale? Entonces, var, lenguaje que mola, sería la suma de dos variables, hello y Swift. Como veis, aquí aparece todo junto y puedo hacer dos cosas, o agregar un espacio aquí, ¿veis? O también puedo agregar un espacio aquí, ¿veis? Estoy agregando la llamada a una variable, str, le estoy sumando un espacio en blanco y le vuelvo a sumar la variable lenguaje. Y como veis aquí, empieza en minúscula. Los nombres de las variables siempre empiezan por minúscula. Y si utilizamos nombres compuestos, se utiliza algo que se llama camel case, que es algo así como la ordenación de camello, ¿no? Entonces, eso se dice porque las jorobas aparecen en medio del texto. Esto sirve y se utiliza en todos, o en la gran mayoría de los lenguajes de programación y en todos los idiomas. Esto sirve para que la lectura de la variable sea más clara. De igual forma que tenemos que documentar y comentar correctamente nuestras aplicaciones, tenemos que darle los nombres que por convención se suelen utilizar. Esto siempre será una buena práctica en nuestras aplicaciones. Bien, hemos visto bastante acerca de las variables. Vamos a continuar con el siguiente vídeo. Venga.